Buenos días o buenas tardes, que ya es una hora un poco ambigua para saludar. Vamos a empezar esta ponencia o esta presentación. Esto de tener una presentación a final de la mañana tiene la ventaja, tiene el inconveniente de que todo el mundo tiene mucha hambre y de que como ahora tenemos un aperitivo, todo el mundo está pensando en el aperitivo, pero tiene la ventaja de que aquí estamos realmente la gente interesada en escuchar qué es lo que se va a decir en la exposición esta. Bueno, yo no me voy a extender mucho, soy Abelardo Carrillo, soy el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Plantas Aromáticas y Medicinales y aquí me han hecho el inmenso favor de ser el moderador de una mesa de investigadores, de manera que estoy encantado en escuchar, en promover y escuchar el debate que tengamos que producir aquí sobre nuevas aplicaciones, nuevos usos de las plantas aromáticas. Lo que tenemos que decir, y creo que es mi responsabilidad, mi obligación, es empezar diciendo que estamos en una crisis de supervivencia. En estos momentos, el sector económicamente más relevante de las plantas aromáticas en España, que es el de los aceites esenciales de lavanda y de lavandín, pues probablemente no pueda sobrevivir más allá de los próximos meses o como mucho un par de años, porque llevamos sin vender nuestros productos nada menos que 4 años. Entonces, no sabemos muy bien, hay muchas razones, hay seguro que elementos multifactoriales para explicar esta situación, pero estamos ávidos de soluciones, de manera que el objetivo de esta mesa redonda pues es absolutamente oportuno para lo que nosotros necesitamos. Parece que lo que producimos no es apropiado para satisfacer la demanda industrial tradicional, para lo que veníamos utilizándolo hasta ahora, que es venderlo dentro de lo que era o de lo que es la industria de la higiene, la cosmética y la perfumería. Parece que eso no es apreciable para nosotros. Es probable que nos hayamos pasado en volumen de producción. En fin, hay muchas cosas que se pueden decir alrededor de las causas, pero el hecho real es que el mundo empresarial, el mundo de la economía real, que es quien invierte en este tipo de actividades, pues está en una absoluta crisis de supervivencia. Y eso es algo que tiene que conocer todo el mundo, el sector, la administración, las instituciones, los consumidores. Nosotros sospechamos que hay una causa fundamental en esto y creemos que debería ser el principal objetivo de la investigación alrededor de lo que necesita el sector, que es la necesidad de diferenciar los productos que tienen origen sintético o químico de los productos naturales, que son los que nosotros producimos. Pero como no quiero entrar directamente en polémicas, pues yo creo que lo más útil es que escuchemos a los investigadores, que son en este caso 3 personas muy relevantes en el mundo de la investigación. Empezando por Enrique Melero, es probablemente el investigador que más próximo está a la realidad de nuestro sector. Es una persona a la que conocemos desde hace mucho tiempo, es investigador principal en el mundo de las aromáticas en el centro del IRIAF de Albalá de Egito, en Cuenca, y probablemente pues, es la persona que acopia más información o más experiencia en todo lo que tiene que ver con la realidad del sector y nos va a ilustrar seguro con mucha eficacia sobre cuál es su visión alrededor de la perspectiva de este producto. En segundo lugar está Marino Bañón, que es catedrático en la Universidad de Murcia y recientemente pues, ha dado el paso, que es muy meritorio, de acceder al mundo del riesgo empresarial, ejerciendo como consejero o director gerente de PBS Fitomel, que es una empresa que está orientada a la puesta en valor de los resultados de la investigación. De manera que no estamos hablando ya de un investigador en sentido puro, sino además un investigador empresario. Y esta es una buena noticia para nosotros que somos empresarios desde primera hora de la mañana, ¿no?, hasta el final de la tarde o de la noche, ¿no? Y la tercera persona que está con nosotros es Enrique Sanz, que es director del Instituto ESB de Aromaterapia Integrada.
Para nosotros, la aromaterapia constituye una gran esperanza. No es en estos momentos probablemente el objeto de nuestros desvelos en cuanto tiene que ver con la aplicación de nuestro producto, pero sí que es un campo en el que creemos que podemos situar muchísima esperanza alrededor de la aplicación industrial de nuestros productos, relacionándolo además con una cuestión absolutamente primordial, que es la salud. De manera que bienvenidos a los tres. Los tres tienen preparadas unas presentaciones en las que han introducido pues, su trabajo y es muy de agradecer que lo hayan hecho. Y yo, sin más, como introducción yo creo que ya vale. Si son muy sintéticos, y rogaríamos que lo fuerais para que podamos luego tener un coloquio, aunque sea mínimo, y enseguida pasar al vermut, que probablemente es la expectativa más esperanzadora en estas horas de la mañana, pues os lo agradecemos, ¿vale? Entonces, Enrique, todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos. Voy a preparar una pequeña presentación de un poco de las actividades que hemos realizado durante los últimos años en nuestro centro de investigación. Somos un centro de investigación, como ha dicho Abelardo, el Centro de Investigación Agroforestal de Albalá de Egito, que está situado en Cuenca, y pertenecemos al Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha, que está adscrito a la Consejería de Agricultura. A ver. ¿Qué líneas de actuación hemos desarrollado en los últimos años en nuestro centro de investigación? Pues lo que hemos trabajado es en adaptación a cultivo, agronomía y caracterización de las plantas aromáticas y medicinales, por un lado. Por otro lado, también estudiamos la composición química y bioactividad, tanto de los aceites esenciales como los extractos de las plantas aromáticas, extractos vegetales. Y por último, también trabajamos con una valorización de estos extractos vegetales de las plantas que resultan de la destilación de aromáticas para aplicaciones, sobre todo en los sectores de fitosanitario y bioestimulantes, de la destilación de las plantas aromáticas. Que eso si estuvisteis ayer en la presentación de mi compañero Gonzalo, que está aquí, ayer en la mesa que estuvo, él es el que trabaja más directamente en el tema de valorización, y es en el que estamos, digamos, en los últimos años más enfocados. ¿Qué hemos realizado en los últimos, digamos, 20 años en varios proyectos de investigación, desde el año 2000, a partir de los años 2000? Pues sobre todo hemos trabajado con 3 especies, salvia española, romero y espliego. ¿Por qué hemos trabajado con estas especies? Pues en primer lugar, porque son especies que se pueden encontrar silvestres en amplias zonas de Castilla-La Mancha, con lo cual podemos inferir que podían ser adaptables a cultivo. En segundo lugar, son especies rústicas que toleran suelos relativamente pobres y bajas precipitaciones y temperaturas tanto frías en invierno, bajas en invierno, como altas en verano. Y, por lo tanto, pueden ser una alternativa interesante para zonas donde cultivos como cereales o girasol que estén en zonas o en suelos más pobres o en condiciones que no son rentables estos cultivos, e incluso para otras plantas, en otras zonas donde sean alternativas a otras plantas aromáticas. Por ejemplo, el caso que hablaba Abelardo de la crisis que estamos con el aceite esencial de lavandín, pues estas plantas aromáticas, pues digamos que se podrían utilizar también en las zonas de cultivo donde se cultiva el lavandín. Aquí a nivel informativo, pues ¿qué usos pueden tener estos aceites y extractos? Pues bueno, como hemos visto en varias mesas redondas en esta feria, pues puede ser temas de perfumería y cosmética, farmacia, alimentación humana y animal, tema de sector fitosanitario y, por último, también el sector de la aromaterapia. ¿Qué actividades hemos realizado dentro de estos proyectos? Voy a ser muy breve. Se han realizado varias actividades de las que han salido artículos científicos, comunicaciones y pósters en congresos. Pero bueno, básicamente lo que hemos hablado en relacionado con las líneas de actuación que tenemos, pues en primer lugar en estos proyectos lo que se hizo es una prospección de poblaciones en varias zonas de la península ibérica de estas especies.
Entonces, en colaboración con INIA y otros centros de investigación regionales, hicimos unas prospecciones en varias zonas para elegir, digamos, las poblaciones que podían ser más interesantes por su composición química y para ver un poco también lo que teníamos en el, digamos, silvestre. Como resultado de esto, por ejemplo, a nivel, aquí se ve esquemáticamente, que se ve muy bien en estos gráficos, pues por ejemplo, sacamos unos gráficos de la composición de los aceites de romero en función de su situación geográfica para distintos compuestos. Por ejemplo, aquí tenemos por ejemplo alcanfor y entonces pues veis, según los distintos colores, vemos esas zonas donde las muestras que cogimos eran más ricas en uno o en otro compuesto. ¿Qué más trabajamos con esto? Una vez que tuvimos las prospecciones, hicimos un estudio de sus rendimientos en aceite y su composición. Lo que se hizo fue llevarlo a campo. Se llevó a campo para estudiar su adaptación a cultivo, su supervivencia en distintas zonas. Se hicieron ensayos en distintas zonas, con distintas condiciones edafoclimáticas. Y se hicieron eso, pues estudiar la adaptación a cultivo, el porte de las plantas, la biomasa que se obtenía y rendimiento y composición de aceites esenciales y extractos. Y, por ejemplo, aquí teníamos, por ejemplo, una gráfica de unos clones de romero que, como vemos, tienen un rendimiento en hoja distinto según el clon que tengamos. ¿Y qué más estudiamos a nivel agronómico? Pues la influencia de distintos factores, como el abonado, el estrés hídrico y otros problemas que había y cómo afectaba a la producción y a la composición de los aceites esenciales. Eso, digamos, que es un proyecto, son proyectos que se han llevado a lo largo de estos años y ahora, como os he dicho, estamos más enfocados en el tema de valorización de esos residuos que vienen de destilación, para sobre todo el tema enfocado al tema del sector fitosanitario, obtener fitosanitarios que sean aplicables en campo. ¿Dónde estamos trabajando también ahora? ¿En qué sentido estamos trabajando? Pues a partir del año pasado estamos colaborando en un proyecto de investigación, en un grupo operativo que se llama QDEPAN, cuyo objetivo es garantizar un producto final de calidad de origen español del sector de plantas aromáticas, mejorar la competitividad de las empresas y dar valor a esos productos naturales frente a los productos sintéticos, a la competencia de productos sintéticos. Es un grupo operativo formado por distintas empresas productoras de plantas aromáticas y que cuenta con la colaboración de varios centros de investigación. Más concretamente, así brevemente, voy a hablar un poco de qué objetivos tiene este proyecto. Pues identificar qué especies de interés pueden tener por su valor comercial o superficie de cultivo de cara a llevar un cultivo. Son cultivos que tengan, digamos, futuro. Para ello se está realizando un estudio de mercado para saber un poco cómo está la situación del sector. ¿Qué más vamos a hacer? Pues vamos a hacer ensayos de genotipos de distintas especies de plantas aromáticas y otros ensayos a nivel agronómico, con tema de dosis de riego, por ejemplo, y otras cosas. ¿Qué más vamos a hablar? ¿Qué más tenemos? Optimizar la rentabilidad de las explotaciones mediante la incorporación de nuevas técnicas de cultivo relacionadas sobre todo con el control de malas hierbas y la agricultura regenerativa. También vamos a hablar en relación con el tema de la adulteración de aceites esenciales y competencias sintéticos. Vamos a trabajar en la diferenciación de los productos españoles procedentes de plantas aromáticas en el mercado, enfocado al aceite esencial de lavandín, sobre todo. Para ello vamos a trabajar con una empresa que está dedicada, digamos, a diferenciar aceites de lavanda y lo que queremos es que implemente esa técnica que está utilizando, ese proceso, en los aceites de lavandín. Y por último también valorizar estos cultivos de plantas medicinales no solo económicamente, pero también ambientalmente. Y para ello se van a realizar actividades como el estudio entomológico en las zonas donde se pongan los ensayos y tema también de huella de carbono. Brevemente también eso, pues que sepáis que otras especies que hemos trabajado en el centro de Albalajito, pues lavandín, enebro, orégano, mejorana, hisopo, santolina, azafrán, simplemente que sepáis que hemos trabajado en otras zonas. Y por último, en agosto de este año se ha incorporado una línea de investigación forestal, de aprovechamientos forestales, en la que tenemos un compañero nuestro, de doctor ingeniero en montes, que es especialista en botánica, y con él queremos crear una sinergia con nuestro departamento de plantas aromáticas para trabajar en otras especies silvestres que hay en Castilla-La Mancha, en la provincia de Cuenca, que él conoce,
y que pueden ser muy interesantes de cara a sacar aceites, tanto aceites esenciales como extractos. Y son especies que muchas veces, vamos, casi ni se conocen. Entonces, este ingeniero, Óscar, es un experto a nivel nacional y nos va a ayudar mucho a desarrollar este tema. Y ya por último, simplemente a nivel anecdótico, también he puesto aquí un ejemplo tenemos aquí una salvia híbrida. Las salvias son unas especies que se hibridan bastante. Entonces, como curiosidad, en los campos que tenemos de ensayo de Albaladejito, tenemos unos jardines para que los visiten los colegios y la gente que viene a vernos. Y teníamos unas parcelitas con salvia officinalis y salvia española. Y hace unos años, 10, 15 años, un compañero nuestro de campo se dio cuenta que había aparecido allí una salvia que no era ni la salvia española ni la officinalis. Tenía características de una y de otra. Posteriormente la reproducimos por esquejes, la analizamos su aceite esencial y vimos que tenía una composición intermedia entre las dos especies. Entonces, hemos trabajado y seguimos trabajando tanto en el estudio de los aceites como en los extractos de esta salvia, que también en colaboración con nuestro compañero del Departamento Forestal ya está incluida en un libro del catálogo de la provincia de Cuenca con el nombre de Salvia accidentalis, subespecie Albaladejitoi. Y bueno, y simplemente también, por ejemplo, a nivel de porte, un problema que tiene la salvia española es el tema que es rastrera. Pues por ejemplo, esta especie, la salvia híbrida, tiene un porte intermedio entre la officinalis y la española. Y nada más. Esto es simplemente la composición que veis que tiene el tema que os he comentado, la composición intermedia que tiene. Por ejemplo, si veis las tullonas, la española no tiene estos compuestos en el aceite esencial y, sin embargo, la híbrida, que aparece en naranja, pues tiene una composición intermedia y, curiosamente, por ejemplo, tiene un contenido en alcanfor inferior. En vez de tenerlo intermedio entre las dos, lo tiene en alcanfor. Y ya simplemente si queréis conocer más en detalle todas las actividades de investigación que realizamos y que hemos realizado, artículos de investigación, etcétera, pues tenéis aquí en estas páginas web toda la información y abajo tenéis mi correo electrónico por si en algún momento os queréis poner en contacto conmigo o con nuestro departamento. Así que nada, gracias. Muy bien, pues gracias, Enrique, y aprovecho la ocasión para agradecerte a ti personalmente el trabajo que estás haciendo para nuestro sector. El Centro de Albaladejito es el centro en el que ANIPAM hace sus cromatografías y sus análisis, con los cuales está elaborando o configurando una base de datos, importante que yo creo que tiene también mucha utilidad investigadora, ¿no? De manera que gracias, Enrique, por vuestro trabajo en Albaladejito. Damos paso ahora a Marino Bañón, que a mí, por lo menos, me ha dejado en la previa que hemos tenido para ver de qué va a hablar, me ha dejado en ascuas, porque nos va a presentar una primicia mundial o algo así sobre algo que tiene mucha aplicación en el valor industrial de las plantas aromáticas. Marino. Bueno, a ver, espera que la pongamos desde el principio. Nosotros venimos desde la Universidad de Murcia. Yo tengo la suerte de dirigir un amplio grupo de investigación multidisciplinar, de ingenieros, farmacéuticos, bioquímicos, biólogos, químicos, ¿de acuerdo? Y tenemos una trayectoria bastante amplia en cuanto a años y diversidad de campos de investigación, todo relacionado con las plantas, que es nuestro campo de estudio. Nuestro enfoque científico, desde el punto de vista intentando tener un amplio conocimiento científico y saber aplicar ese conocimiento luego en una mejora social a nivel empresarial, lógicamente, pues nos llevó a plantear que antes de elegir la planta vamos a elegir la molécula. ¿Qué molécula tiene un interés y tiene un nicho de explotación suficiente para que no nos encontremos con una pared, ¿de acuerdo? Y nosotros teníamos experiencia en trabajos a nivel médico, clínico,
con esta molécula, con la melatonina. Esta melatonina que todos la relacionamos ¿con qué relacionamos la melatonina? Con el sueño, ¿no? Con esta capacidad de tener un sueño plácido y enriquecedor que nos permita levantarnos por las mañanas estupendamente. Bien, pues esta molécula se descubrió allá por 1958 en animales, en el 59 se detectó en humanos y a partir de ahí podemos decir que es de las moléculas más estudiadas a nivel científico. Incluso tiene 2 revistas científicas exclusivas para ella a nivel mundial. De pocas moléculas biológicas sabemos más que de esta maravillosa hormona que siempre ha sido una hormona humana o animal, hasta que en el año 95 unos señores que venían del Japón dijeron, cuidado, que esta molécula la hemos encontrado en plantas. También unos investigadores alemanes y también en Estados Unidos, justamente en el mismo año, en 1995. Bueno, aquello fue un poco una pequeña bomba clínica en el sentido de que nadie apostaba ni un duro por esto. Es decir, desde el aspecto médico y clínico, todo el mundo aseguraba que era o una contaminación o una mala determinación, una mala identificación, porque en esos años, lógicamente, las técnicas de identificación por espectrometría de masas no es lo que es ahora. Pero bueno, en el año 2000 nosotros nos metimos en este mundo. A mí iba por los pasillos y me decían que iba a desgraciar mi carrera científica y personal, ¿de acuerdo? Porque estábamos perdiendo el tiempo en esta molécula que no existía en las plantas. Pero tuvimos la visita del investigador número 1 en melatonina humana, el profesor Reiter, que ya está jubilado. Este señor diseñó los programas de sueño de los astronautas del programa Apolo, ¿de acuerdo? O que nadie más que él sabía y sabe de esta molécula, y en un pasillo, me acordaré toda la vida, me encogió y me dijo, Marino, sigue por aquí, que no nos vamos a equivocar, porque íbamos compitiendo él y yo. Esta es la dinámica de aparición de publicaciones científicas de fitomelatonina. En el año 95 apenas había dos trabajos de investigación. En el año 2023 supera los 500, en el 2024 son 1000 y pico. Fijaos qué dinámica de investigación y cuántos grupos se sumaron a estas líneas. Nosotros fuimos pioneros en demostrar no solo que la molécula existía, sino que era una hormona vegetal también. Es decir, la melatonina es una hormona humana en humanos, animal en mamíferos, pero también era una hormona en vegetales, con la sorpresa de que regulaba aspectos críticos del desarrollo vegetal. Estamos partiendo de investigación básica, ¿de acuerdo? Salimos desde la investigación más básica posible porque eso es lo que nos da fortaleza luego, nos dará la fortaleza que ahora más adelante veréis. De manera que en estos años que veis ahí se fue fortificando la presencia y los datos que indicaban el interés de esta molécula desde el punto de vista agronómico. Estamos hablando de plantas y estamos hablando de procesos de regulación del desarrollo, de germinación, de crecimiento vegetal, de tolerancia al estrés abiótico y biótico de las plantas frente a patógenos, por ejemplo, frente a virus, bacterias, o estamos hablando de mejoras en poscosecha de frutas y verduras. La molécula va a estar actuando a muchos niveles, a niveles de mejora de la fotosíntesis, del metabolismo primario, metabolismo secundario. Nosotros tuvimos la ventaja de, como éramos los primeros, pues publicábamos en las mejores revistas del mundo, porque lógicamente íbamos abriendo puertas. Y así es como se debe de hacer investigación, abriendo puertas y arriesgando. Nosotros planteamos que no solo era un bioestimulador, era una molécula antiestrés, era una hormona. No, era algo más.
Era un Plant Master Regulator. ¿Qué quiere decir esto? Era una molécula, es una molécula que regula hormonas, está por encima del nivel hormonal. Una hormona que regula a todas las hormonas, es decir, una capacidad de regulación fantástica que va a tocar todos los aspectos claves del metabolismo y del desarrollo de las plantas. Bueno, y ahora lo que hicimos es contrastarlo con lo que sabemos o saben los clínicos y los médicos y los fisiólogos animales. ¿Qué hace la melatonina en humanos? Pues en humanos la melatonina no solo regula el sueño, regula todos los ciclos endógenos, regula a todas las hormonas, regula nuestra capacidad de sueño, pero también regula nuestra temperatura, también regula, por ejemplo, nuestro apetito, regula nuestra capacidad de ejercicio físico, ¿de acuerdo? Regula nuestra capacidad neuronal, es decir, la hormona está regulando múltiples procesos, pero en animales, por ejemplo, regula el ciclo menstrual, regula el parto, es decir, está regulando prácticamente todos los procesos, ¿de acuerdo? Pero, ¿por qué es tan famosa la melatonina? La melatonina no se ha hecho famosa por todo esto, se ha hecho famosa porque mucha gente se la toma porque tiene problemas de sueño, ¿eh? Entonces nos tomamos esa pildorita de melatonina o, por ejemplo, cuando hacemos un viaje transoceánico, el famoso jet lag lo solucionamos con un par de píldoras de melatonina, ¿de acuerdo? Bien, pues nosotros esas aplicaciones sobre el jet lag, sobre las disfunciones del sueño, pero también se emplea en cosmética y últimamente se está empleando en terapias anticáncer, como un coadyuvante en quimioterapias y radioterapias, pero ahora mismo se está empleando, no sé si se oye, no sé si se está, ¿se oye? Ahora mismo se está empleando en estudios de diabetes, de síndrome metabólico o de osteoporosis. Fijaos que los campos de investigación van ampliándose. Estamos hablando de la misma molécula. ¿De dónde viene esta melatonina? Pues el 100% de la melatonina que consume a nivel mundial es de origen sintético, de síntesis química. Al principio, la melatonina se obtenía de la orina de las ratas, fijaos, y de ahí se purificaba y había unos problemas de infecciones víricas y tal, hasta que se mejoraron los procesos de síntesis química. Mirad las cifras, 4.500 toneladas de melatonina sintética pura, y mirad la cifra de dólares, 1,5 billones de dólares de melatonina sintética. Y dijimos, bueno, ¿por qué no nos ponemos y somos capaces de generar melatonina natural y darle un pequeño bocadito a ese mercado? ¿De acuerdo? Hay un mercado para el producto natural, ¿de acuerdo? Pero fijaos, el planteamiento es distinto. Hemos seleccionado la molécula y ahora buscamos el nicho. Sin olvidar que esta melatonina viene de las plantas, sin olvidar qué beneficios tiene tanto en plantas como en animales, eso sí, apoyados en una innumerable actividad científica y de divulgación, con publicaciones en las mejores revistas del mundo. Nosotros somos grupo de referencia y nos llaman de todos sitios para publicar o para coordinar publicaciones en el campo de la melatonina, tanto en el aspecto agronómico como en el aspecto más aplicado. Y nos pusimos a buscar. Vamos a buscar una planta que tenga capacidad de síntesis de fitomelatonina suficiente para que comercialmente sea interesante su extracción. Bueno, pues pusimos a punto un montón de técnicas, lógicamente, porque había mucho
en estudios en humanos, pero nada en plantas. Pusimos a punto técnicas de identificación, sobre todo de cromatografía por identificación de masas, y pues, hicimos un screening. Yo no lo tengo bien detenido, pero más de 500 plantas y variedades buscando aquella que mejor se pudiera comportar para obtener esta molécula. Pero ¿por qué este empeño? El empeño viene de esta tablita que tenéis aquí al lado. Ahí tenéis un listado de los compuestos, de los subproductos de la síntesis química que se presentan en esa pastillita de melatonina sintética que tomamos. Algunos son cancerígenos. En 1980, en los años 80, en el 81, en el año 90, en Estados Unidos, hubo 37 muertos debido a una mala síntesis de melatonina. Dijimos, bueno, pues si podemos dar un producto que no tenga estos productos químicos no deseados, si es un producto natural, pues algo de mercado encontraremos, ¿de acuerdo? ¿Por qué no obtener melatonina desde las plantas? ¿De acuerdo? Y aquí tenéis una pequeña planta de plantas aromáticas con los contenidos en fitomelatonina. La variabilidad es enorme porque la fitomelatonina aparece en las plantas dependiendo de las condiciones ambientales, dependiendo de las condiciones de cultivo, dependiendo de la variedad, depende de muchas cosas. De manera que hay que optimizar y buscar aquella planta que mejor se adapte. Nosotros tenemos esas MAP 1 y MAP 2, y hemos conseguido plantas que produzcan entre 80 y 100 miligramos por kilo. Lo habitual en una planta es que la fitomelatonina esté a nivel de nanogramos por gramo. Hemos enseñado o elicitado, que es el término que nosotros empleamos, hemos elicitado a las plantas a multiplicar por más de 100 sus contenidos en melatonina, y a partir de ahí podemos elaborar extractos ricos en fitomelatonina. Todo está publicado, bueno, todo lo que no es secreto, lógicamente, ¿de acuerdo? Aquí hay un aval científico que, lógicamente, es lo que a nosotros nos da peso específico, pero no solo identificamos la molécula, sino que medimos su funcionalidad. Es decir, esa fitomelatonina extraída de la planta realmente es funcional, lo hemos probado en roedores, regulando su adaptación al sueño, y también lo hemos comprobado en peces. En peces a través de la primera reacción que se identificó de la melatonina, que es la agregación de melanóforos. Aquí ahora hay un vídeo que yo no sé si van a disparar desde allí. Fijaos, estos son los melanóforos. ¿Los veis los melanóforos? Aquí son unas células que, si os fijáis, mirad lo que hacen. Cuando tratamos con fitomelatonina, se contraen y se condensan. ¿Vosotros habéis visto los peces cuando se asustan que cambian de color? Pues esa es la reacción de la melatonina. Cambia el color de sus escamas debido a una emisión de grandes cantidades de melatonina en las escamas, ¿de acuerdo? Y se forma esa agregación de melanóforos. De manera que nuestra melatonina es funcional, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos? Ahora ya nos salimos del ámbito universitario y pretendemos comercializar el producto. Tenemos una serie de plantas, Diana, sabemos elicitarla y sabemos hacer que tenga niveles elevados de fitomelatonina que caracterizamos, vemos su riqueza, vemos su estabilidad, ¿de acuerdo? Hemos pasado por una primera fase de investigación, hemos ido a planta piloto, ¿de acuerdo? Y ahora ya hemos pasado por prueba de concepto desde TRL4, ¿de acuerdo? Y ahora estamos en un plan de negocio. Hemos generado una EBT, una spin-off de la universidad, y ahora mismo pues, tenemos ya el visto bueno desde el punto de vista universitario para esta aventura de poner en marcha la comercialización de este producto.
Esta EBT es una empresa spin-off de la universidad y su intención es poner en el mercado un producto exclusivo. Cuando vayáis a comprar melatonina, no existe la melatonina natural, hoy por hoy en el mercado. Este va a ser el primer producto, ¿de acuerdo? Todo es melatonina sintética o melatonina sintética mezclada con extractos vegetales, ¿de acuerdo? A través de la investigación hemos llegado a este producto. Y ahora la pregunta del millón, bueno, ¿y esto dónde se aplica? Pues lo vamos a aplicar en todo lo que hemos visto de aquí hacia atrás. Lo vamos a aplicar en nutrición humana, como nutracéuticos. Lo vamos a aplicar, por ejemplo, en infusiones para relajantes para entrar en sueño. Olvídese, en vez de tomarse la pastilla sintética, tómese una infusión de estas hierbas. Están riquísimas. Es una planta aromática, ¿de acuerdo? Y tiene un sabor fantástico. Olvídese del producto químico y vaya al producto natural. Pero, por ejemplo, también os estoy dando ejemplos actuales, ejemplos que están funcionando y que están en pleno desarrollo o ya desarrollados. Por ejemplo, en nutrición animal, en pet food, en alimentación de mascotas, nosotros hemos desarrollado una línea de suplementos dietéticos con fitomelatonina y aceites esenciales, que desde el punto de vista para aminorar el estrés de los animales, por ejemplo, cuando se transportan, mejorar su sistema inmunológico, su sistema articular, etcétera. Aplicaciones trabajando con una empresa, lógicamente, con una empresa del sector del pet food. Pero tenemos también unas aplicaciones en cosmética. Hemos desarrollado una crema para perros antialopécica a partir de... Porque la melatonina es un activador del folículo piloso. Y hemos visto que los perros, cuando tienen una infección o se rascan, lo primero, además de hacerse una herida, pierden el pelaje y recuperamos el pelaje con tratamientos de apenas 2 semanas con nuestro producto, o una línea aplicada claramente en cosmética, pero también estamos elaborando una crema con este producto para la psoriasis. Pero cuidado, no olvidemos de dónde venimos. Nosotros venimos del campo de investigación agronómica o agraria y estamos aplicando nuestro producto a través como un bioestimulante y un fitosanitario en semilleros para mejorar la germinación, mejorar el enraizamiento y mejorar el rizobioma de nuestros semilleros. También es una molécula antiestrés y donde más quizá lo hemos utilizado por ahora es en el control post cosecha de frutas y verduras. Hemos trabajado en brócoli, en tomates, en albaricoques, en lechugas, en muchas variedades que con tratamientos de melatonina alargamos 1 o 2 semanas su vida media. Es importante. Y esto es el ejemplo que yo os traigo de cómo desde la investigación lo importante es buscar la aplicación. ¿Qué queremos hacer? También nosotros trabajamos con aceites esenciales. Trabajamos con aceites esenciales naturales, pero lógicamente las plantas aromáticas no solo son aceite esencial. Hay otros muchos, y este es un ejemplo, otros muchos componentes, fitocomponentes, que son de alto interés y de gran aplicación. Nada más, gracias. Sí. A ver, gracias Marino, porque la verdad es que es una aplicación ya no teórica, ya no es una discusión teórica lo que nos propones, sino una aplicación, un caso. No, nosotros tenemos clientes y estamos vendiendo el producto. Nos hace falta saber qué plantas tenemos que cultivar para surtirte. Por supuesto. A mí me suscita 2 comentarios que yo creo que son oportunos, ¿no? Lo primero es que el trabajo de Marino ha hecho el viaje inverso al que estamos sufriendo nosotros, los productores de lavanda y de lavandín. Es decir, desde un producto natural
lo que está haciendo es sustituyendo una molécula sintética. Claro. Y nosotros, previsiblemente, o sospechamos que lo que nos está ocurriendo es lo contrario. Desde una molécula natural, lo que se está produciendo es sintéticamente un producto similar al que nosotros producimos con las plantas. De manera que es interesante el hacer el viaje inverso y, en fin, ahí estamos esperando que lo nuestro... Y luego me recuerda una cosa que, claro, todo esto de la melatonina y de los estímulos sedantes o de los efectos sedantes, pues a mí me recuerda lo que se hacía en mi pueblo con el aceite del espliego o con el espliego, ¿no? Que era el remedio de la abuela, que se impregnaba un pañuelo de flores de espliego, se ponía en la almohada y se dormía... O en bolsitas, en saquitos de plantas secas. Eso es, y se dormía fenomenal. Sí, sí. De manera que a lo mejor tenemos que volver a los remedios de la abuela, pasando por la ciencia de la universidad. He ido muy deprisa, pero donde mayor cantidad de fitomelatonina podemos encontrar es en las plantas aromáticas. Nosotros hemos seleccionado una como idónea y ahí hemos centrado nuestro esfuerzo. Pero tenemos un juego, una batería de plantas aromáticas en donde, pues sí, tienen muchos componentes. Por eso, el poner el objetivo en qué campo quiero actuar quizás sea primordial. Bueno, pues si necesitas aceite esencial, puedes contar con él, ¿eh? O sea, ningún problema. ¿Pasamos? ¿Cómo? No te lo he dicho. No. Eso lo dejamos para luego para el vermú. Eso luego, después de un vino, a ver si... Vale, y entonces nos queda, yo creo que ha sido muy interesante y la verdad es que abre una ventana de esperanza que esperemos que aproveche también Enrique Sanz para confirmarnos en que esto no es un sector sin futuro, sino todo lo contrario. No, que va. Enrique, adelante. Bueno, pues... Si te puedes ceñir a los 7 u 8 minutos que... ¿Cuántos minutos me quedan? 8, 9... 8. Bueno, y... lo intento, sí. ¿Vale? Muchísimas gracias por estar aquí, por vuestra asistencia. Y bueno, pues después de lo que han dicho mis colegas, yo creo que tengo poca cosa que decir, así que voy a poder ir mucho más rápido. Primero de todo, lo más importante, mi especialidad es la aromaterapia, los aceites esenciales. Yo me he especializado en estos casi 40 años últimos en sus aplicaciones, sobre todo a nivel cosmético, perfumería y aromaterapia, que serían pues, las aplicaciones terapéuticas que puedan tener los aceites esenciales. Los aceites esenciales son un tipo de extracto vegetal, no son el único, no son necesariamente el mejor, pero sí es un extracto vegetal tan específico que la aromaterapia, digamos que es una disciplina con rango propio dentro de la fitoterapia. La fitoterapia, el uso de aceites esenciales con propiedades medicinales, la aromaterapia sería una rama de la fitoterapia. Y lo que tenemos que saber claramente es que los aceites esenciales, no nos confundamos, son extractos que se obtienen o bien por destilación al vapor de agua o bien por expresión de la cáscara de los cítricos, en el caso de cítricos nada más. No vais a encontrar un aceite esencial exprimido de romero, ¿vale? Porque no se puede exprimir, solamente de cáscara de cítrico. Y en nuestro sector consideramos como aceites esenciales solamente eso. Habéis visto, si habéis estado aquí estos 2 días, ponencias muy interesantes, por ejemplo, con extractos al CO2 supercrítico y otro tipo de extractos que podían ser semejantes, pero que hoy por hoy no tenemos tan claro que sean aceites esenciales, aunque después de hablar con una de las ponentes de ayer, yo ya no lo tengo tan claro. O sea, yo estoy aprendiendo mucho también estos días de aquí. La cosa es que las perspectivas del mercado de los aceites esenciales son muy buenas. Aquí tenemos una cifra de 36,6 mil millones para el 2027, sobre todo ligado a avances en la encapsulación y aplicaciones funcionales de los aceites esenciales, que hay una demanda creciente en alimentos funcionales, en cosmética farmacéutica y en agricultura sostenible, porque hay una tendencia, pero también es cierto que ha habido un cierto enfriamiento, como decía nuestro moderador, en los últimos años. Entonces, a ver qué podemos hacer con esto, porque
fijaos, en alimentos y bebidas a veces no lo sabemos si estamos ingiriendo aceites esenciales. Se usan muchísimo los aceites esenciales en el mercado de los alimentos y de las bebidas. En la cosmética farmacéutica, pues a lo mejor se conoce más o suena más que tenga una aplicación un aceite esencial, pero el uso de aceites esenciales vía transdérmica, con sistemas de liberación controlada, tiene un potencial que todavía no ha sido suficientemente desarrollado y explotado, por ejemplo. Y las nuevas tecnologías de extracción, aunque la extracción al CO2 supercrítico ya tiene sus añitos, pero se considera como una novedad, el electrospinning, las nanoemulsiones, esos son tecnologías que nos dan esperanza de que los aceites esenciales pueden ir mucho más de donde están en este momento, ¿no? En el sector agrícola también, pues como alternativas naturales a pesticidas sintéticos. Esto es fantástico. Esto es fantástico porque tenemos ahí, de alguna forma, plantas que curan plantas. Y eso, si se sabe manejar bien, pues es súper sano y súper sostenible. En el sector químico y farmacéutico, pues hay solventes verdes derivados de aceites esenciales para procesos de síntesis química más sostenibles. Esto es muy importante por la cantidad de toneladas que se pueden producir al año en todo el mundo y las consecuencias medioambientales que puede tener eso. Y en nutracéuticos se ha estudiado sobre todo las propiedades antioxidantes y antimicrobianas, pero tienen más. Pero bueno, ya solo con eso, digamos que son también un sector de mucha esperanza para que los aceites esenciales vayan más allá del punto en el que están ahora. Todo el mundo sabe, por lo general, que los aceites esenciales, todos ellos, tienen propiedades antimicrobianas, algunos tienen más que otros, algunos son más específicos en ciertas cepas que otros, eso está clarísimo, pero todos, por lo general, tienen algún tipo de propiedad. Y entonces esto es muy bueno si lo sabemos aplicar a la industria, por ejemplo, alimentaria como conservantes naturales. Por si un alimento necesita un conservante y podemos encontrar un sustituto natural al químico que no tenga efectos secundarios indeseables, también seamos razonables y seamos un poco maduros. No porque un producto sea natural carece de efectos secundarios. ¿Sí? Que esto se maneja mucho en el marketing, por ejemplo, de venta de aceites esenciales, digo a nivel de público final, como si, bueno, como esto viene de una planta, pues esto es bueno y no tiene ningún problema. Cuidado con los aceites esenciales porque son extractos muy potentes y como son muy potentes hay que saber manejarlos bien, ¿no? Y en eso nos especializamos en la aromaterapia nosotros. Bueno, propiedades antioxidantes, clarísimamente también es fantástico para alimentos y cosméticos, y las típicas propiedades sensoriales de los aceites esenciales que se han usado siempre pues, en el mercado de la cosmética, de la perfumería, de la aromaterapia, para desarrollar perfiles aromáticos únicos aprovechando esas propiedades sensoriales. Hay algo que ha dicho Abelardo que me ha gustado mucho y que tenía yo previsto decirlo, pero ya me lo ha pisado él. Y es que nosotros en aromaterapia no podemos desligar el concepto de aceite esencial con el concepto de salud. ¿Vale? Hay otros mercados en los que el aceite esencial pues es lo que es, sirve para lo que sirve, no se meten ahí. Pero para nosotros la clave, lo básico es que lo que estamos usando sea una fuente de salud y no una fuente de enfermedad o de efectos secundarios indeseables. ¿Sí? Entonces, esto hay que tenerlo siempre en cuenta en cualquier preparado o en cualquier uso que queremos hacer y en el que estemos empleando el término aromaterapia. ¿De acuerdo? Aromaterapia, y esto igual lo pueden encontrar por ahí, de mi parte, no todo lo que huele bien es aromaterapia. ¿Sí? Aromaterapia solo se hace, solo se practica con aceites esenciales. Con un perfume sintético yo no hago aromaterapia. Con una esencia sintética no hago aromaterapia. Con una esencia mitad natural, mitad sintética, no hago aromaterapia. ¿Sí? Y entonces en el mercado van a haber muchos productos que lo confunden todo, que lo mezclan todo y que no tienen nada que ver. Por lo tanto, estamos en el sector de las plantas aromáticas, que son productos naturales
y que queremos defender, y que nosotros en España tenemos una biodiversidad única que no estamos aprovechando. Yo creo que si no asociamos al tema de plantas medicinales y extractos vegetales también el plus que tienen en cuanto a salud con respecto a las moléculas de síntesis, estamos perdiendo la batalla, clarísimamente. Hay que saber definir por qué un producto natural, para según qué cosas, cuando estamos hablando de salud, es mejor que un producto sintético. Y esto tiene que ver con investigación y esto tiene que ver con voluntad de hacerlo también. ¿Sí? Esto es muy importante, voluntad de hacerlo. ¿Qué retos tenemos en este sector? Y con esto ya termino. Pues lo primero, la estandarización de la calidad y de la composición de los aceites esenciales es bueno, ¿y quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Sí? Esto es muy habitual y tenemos que entender que nosotros estamos hablando de materias primas naturales que siempre son variables, y los aceites esenciales son unos extractos que, pues, por ponerles un ejemplo, pues una lavanda tiene más de 400 moléculas conocidas, siempre en cantidades variables. No es lo mismo estudiar una molécula aislada, farmacológicamente hablando, que estudiar 473 moléculas que están al unísono trabajando ahí y además en cantidades siempre variables. Cada vez que destilo un lote de aceite esencial de lavanda me va a salir variaciones. Entonces, este es un problema si no abrimos el espectro y si no vamos más allá del típico concepto farmacológico de entender el efecto terapéutico de algo a base de 1, 2 o 3 moléculas. ¿Sí? No se puede estudiar eso así. ¿Y qué oportunidades nos presenta la situación? Pues que tenemos una tendencia del mercado que cada vez pide más, exige más productos lo más naturales posibles, ecológicos, etcétera, 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 y en eso nosotros tenemos la gran ventaja de que los aceites esenciales y los extractos vegetales, si se realizan correctamente, si se extraen correctamente y si lo sabemos hacer bien, estamos apoyando una opción mucho más sana para nuestros problemas, por un lado, y por otro lado estamos dando oportunidades a que un sector que lamentablemente pues está en declive, un sector primario está en declive, pudiera revivir y pudiera ser bastante más importante de lo que es en estos momentos. Así que muchas gracias. Bueno, si os parece, damos opción a que alguien pueda hacer algún comentario, alguna pregunta, y si no, pues lo damos por bien empleado el tiempo este, que yo creo que han sido 3 exposiciones muy interesantes y, bueno, y que yo creo que nos, por lo menos a la gente que dependemos de que esto tenga salida, nos da una cierta esperanza. Yo creo que el objeto de la mesa redonda está cumplido, hay esperanza en el sector, no debemos solo esperar que todo esto tenga una salida a través del ciclo económico, sino que hay nuevos usos alrededor de las nuevas aplicaciones que se están atisbando y desde nuestro punto de vista lo único que queremos es que la desconexión que ahora mismo existe entre la producción agrícola y el uso industrial se solucione a través de la comunicación y de la investigación. Probablemente el error lo tenemos nosotros al no saber conectar con los investigadores adecuados o con las llaves que nos deben dar pie a usos o a salidas industriales adecuadas. No solo eso, sino buscar los agentes que realmente planifiquen y proyecten nuevas aplicaciones. Es decir, las aplicaciones que conocemos ahora mismo de los aceites esenciales son las que son, pero hay un abanico tremendamente más amplio. Es decir, ahí hay que abrir puertas. Es decir, para que el sector productivo pueda colocar sus productos, necesita más consumo, necesita más aplicaciones.
en campos muy diversos. Y ahí hay que buscar los agentes que incentiven a las industrias a aplicar estos maravillosos productos que son los aceites esenciales en nuevos productos de nutrición, de cosmética, de protección agrícola, etc. Y yo con esto creo que esto que voy a decir también es importante. Ahora mismo el sector está sufriendo su propia excelencia. Y a ver si me entendéis. Los aceites esenciales son productos naturales maravillosos, pero era de prever que conforme se han ido conociendo las características de esos aceites esenciales, ha aparecido inmediatamente, de forma especular, una industria química que copia esos componentes. De manera que cuando yo llamo a una empresa que me vende aceites esenciales naturales, me dice, te mando el catálogo, y me manda 2 catálogos, el de productos naturales y el de artificiales. Una primera lucha es que hay que discriminar y no hay que aceptar que los aceites esenciales mezclados, artificiales, están en la misma liga que los naturales. Ese es el primer campo de batalla que tiene el sector desde mi punto de vista. Porque esto es inmediato, es decir, primero, si no ha surgido primero la industria química, surgirá en paralelo inmediatamente. ¿Por qué? Porque es mucho más eficiente, es mucho más barata y es mucho más inmediata. Pero el error es equiparar esos 2 productos que son tan distintos, ¿de acuerdo? Porque cuando tú vas a comprar un producto que lleva aceites esenciales y ves que es súper barato, ya estás pensando, tienes que pensar que de natural no tiene nada, ¿de acuerdo? Porque los aceites esenciales naturales son caros. Entonces, si te están ofreciendo un producto con aceites esenciales muy barato, es que realmente son de síntesis química. Entonces, ahí hay una batalla por vuestro sector, es decir, por las asociaciones de productores, una batalla primera de ponerle la etiqueta real a cada cosa. Y esto es natural y esto no lo es. Y el consumidor elegirá. Y si no pasa nada, preferirá siempre el producto natural al sintético. Y es algo similar a lo que yo os he presentado de la melatonina sintética y natural, ¿de acuerdo? La sintética ahora no queda otra, porque ahora es lo que se vende, pero cuando le pongamos al consumidor delante más cara la fitomelatonina natural, va a ser más cara, eso seguro. Veremos cuál es la respuesta. Hay nichos de mercado para cada cosa, seguro. Gracias. Pues gracias Marino por tu reflexión, porque nos ratifica en la estrategia que desde ANIPAM estamos intentando poner en marcha. Es decir, si no somos capaces de conseguir que el mercado diferencie entre la procedencia de un producto y de otro, estamos muertos. Claro, Y eso es lo que estamos intentando hacer. Lo que sí que queremos es deciros a vosotros dos, en fin, como representantes del sector empresarial dedicado a la investigación, que ANIPAM está por esa vía de investigación y que nosotros nos vamos a volcar no en buscar nuevas variedades o nuevas clones o nuevos que también tendrán que ser necesarios, pero fundamentalmente en darle valor al producto natural, que es el que hoy por hoy se desprecia, ¿vale? Así es que yo creo que solo por eso merece la pena la mesa redonda que hemos celebrado, y os agradecemos, Enrique Melero, Marino, Enrique Sanz, vuestras aportaciones y vuestro trabajo y vuestra dedicación. Muchas gracias. A vosotros, gracias.